Bienvenido a un nuevo evento de Cátedra Europa. Muy buenos días. En nombre de la 24ª edición de Cátedra Europa, les damos una muy cordial bienvenida a la conferencia El sistema político de Inglaterra, su funcionamiento y trayectoria en los últimos 2 siglos, para la cual contamos con la especial participación de la doctora Claire Wright, quien es investigadora en la Escuela de Derecho en Queen's University Belfast, cuenta con un doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca y ha sido profesora titular en la Universidad de Monterrey y en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, donde fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Y además de su labor académica, ha realizado consultorías para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Cooperación Española. También contamos con la participación de la doctora Viridiana Molinares, doctora en Derecho Público y Filosofía Jurídico-Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Literatura Comparada y Estudios Culturales de la misma institución y magíster en Desarrollo Social de la Universidad del Norte. A continuación los dejamos con la profesora Angélica Rodríguez, quien estará acompañando esta sesión. Bienvenidos. Muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan en esta mañana de lunes 25 de octubre. Hoy yo me siento muy complacida de moderar una actividad con 2 invitadas de lujo. Además de invitadas, compañeras, colegas y si me lo permiten, amigas a quienes yo les expresaba toda mi gratitud por estar esta mañana conversando con nosotros y nosotras en el marco de Cátedra Europa, pero a quienes también públicamente les quiero expresar toda mi admiración. Personalmente, tanto Claire como Viridiana han sido investigadoras, profesoras, quienes a lo largo del camino formativo yo las tengo casi que en un pedestal, porque creo que no solamente su calidad profesional, sino su calidad humana, para mí personalmente son un derrotero. Entonces me alegra mucho que esta Cátedra Europa nos permita tener esta conversación. Yo quiero, para no quitarles espacio a estas 2 súper invitadas que nos están acompañando, darle en primer lugar la palabra a la doctora Claire Wright, y posteriormente pues darle a la doctora Viridiana Molinares también el espacio para su intervención. A continuación y en este marco, como nos decía María Gabriela, de la conversación sobre el sistema político de Inglaterra, su funcionamiento y trayectoria en los últimos 2 siglos, vamos a tener 2 perspectivas que son diferentes pero complementarias, y desde ya animar a toda la audiencia para que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, porque después de las intervenciones vamos a tener un espacio para que estas expertas pues sigan ampliando sus intervenciones y que a la luz de sus comentarios pues nosotros también podamos seguir aprovechando el espacio. Entonces, nuevamente, Claire y Viridiana, gracias por haber aceptado esta invitación. Y te doy la palabra, Claire, que tú vas a conversar con nosotros sobre las bases coloniales del sistema político del Reino Unido, asignatura pendiente en el siglo XXI. Pues muchísimas gracias, profesora Angélica, por la presentación, tan linda presentación. De igual manera, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Te tengo mucho cariño en lo profesional, en lo personal. Ustedes tienen toda la fortuna de contar con una colega tan inteligente y tan buena persona como la profesora Angélica, y para mí es un gran gusto volver a coincidir en este espacio. El día de hoy yo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el sistema político, inclusive el Estado británico en su conjunto, y las bases coloniales de este proyecto político, que sabemos que es bastante sólido, ha sido bastante sólido y ya tiene muchos siglos de funcionamiento, pero a veces las cosas no están tan sólidas como parecen y hay rupturas, digamos, y quisiera presentar a ustedes un poco una hipótesis del trabajo sobre algunas crisis que está sufriendo el sistema político del Reino Unido en el día de hoy y las raíces coloniales de esta cuestión. Voy a compartir con ustedes un PowerPoint y no se preocupen, no hay muchas palabras, son puras imágenes, un poco para ir ilustrando los contenidos de la conversación, de la conferencia. Entiendo que son 45 minutos el tiempo de que dispongo. Yo quizás quisiera
acá un poquito antes, como 40 minutos, si les parece bien, para dejar un buen de tiempo, tanto para la conversación con la profesora Viridiana y las preguntas al final. Entonces, si la tecnología nos acompaña, yo creo que sí, voy a compartir mi PowerPoint con ustedes. Listo, espero que ya lo vayan a estar viendo. No quiero adelantar el contenido, nomás lo quiero poner así en grande, ¿no? Para que lo vean. Ok, las bases coloniales del sistema político del Reino Unido, asignatura pendiente en el siglo XXI, ahí tienen mi nombre, mis datos de contacto. Ustedes verán que yo soy inglesa, ¿verdad? Yo soy de Inglaterra, yo vivo en Irlanda del Norte e históricamente yo me he concentrado en términos de investigación sobre los procesos políticos en América Latina, sobre todo en la cuestión de la participación de los pueblos indígenas en México y en otros estados. Pero desde hace 2 años yo estoy participando en un proyecto de investigación que busca hacer un análisis comparado de Colombia e Irlanda del Norte, un poco en la temática de la justicia transicional y buscando un papel para el legado del colonialismo en los dos contextos. Entonces, de repente, como alguien que se había alejado bastante de su tierra en términos de geografía, porque viene a España y luego a México muchos años, y en términos de los temas de investigación, de repente me vi como que me veo enfrentada con la realidad de mi propio país, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Yo creo que sí hay muchas ventajas y desventajas de estudiar otras latitudes que las nuestras y luego nuestros propios contextos te da una perspectiva distinta. Y lo que me está gustando mucho de participar en este proyecto es ver cómo un concepto, una palabra con tanta semántica, con tantos significados distintos como puede ser el colonialismo, puede ser útil para comprender la realidad de dos contextos muy diferentes, ¿no? Entonces, yo les pido disculpas porque soy inglesa, pero lo estoy viendo un poco la realidad actual en el Reino Unido con ojos medio de foránea, ¿no? Es como que este juego que puede ser interesante también. Entonces, yo quisiera empezar con una imagen que fue del año pasado. Esta es la ciudad de Bristol, que es una ciudad muy linda, no sé si la conocen, en el suroeste de Inglaterra, mismamente, que es una ciudad de puerto, es una ciudad que fue muy importante en términos de todo lo que es el comercio interatlántico en los siglos XVI, XVII, XVIII. Y aquí tenemos unas imágenes de cómo el verano pasado unos manifestantes agarraron una estatua de su columna. La estatua fue por Edward Colston, que fue benefactor de la ciudad de Bristol, realmente donó mucho dinero a la ciudad, creó instituciones educativas y otras cuestiones, pero también fue esclavista, ¿no? Era comerciante que traficaba con esclavos y en el marco de las protestas de Black Lives Matter, un grupo de manifestantes pues lo derrumbaron, ¿no? O sea, lo toparon ahí de la estatua y lo echaron al río y este fue un momento muy simbólico en el marco de las protestas que se dieron de Black Lives Matter, ¿no? En todo el mundo. Y vimos que no fue el único caso, este caso de Bristol, en que derrumbaron un monumento. Yo entiendo que también en Popayán, en Colombia, también pasó lo mismo con Benalcázar. Y este tipo de actos es como una lucha, digamos, contemporánea con el pasado. Yo lo veo en esos términos, ¿no? O sea, este señor ha estado muy a gusto durante un par de siglos y de repente ahí está en el río, ¿no? Y provocó toda una discusión en la sociedad británica, ¿no? Había sectores que decían, pues, esas no son las formas, ¿no? Quizás estamos de acuerdo con el objetivo y con el mensaje de que hay que tratar con el pasado colonial, pero no es la manera. Había otras personas que decían directamente, no, este señor tiene que seguir ahí, porque si no fuera por él, Bristol no sería la ciudad que es hoy en día. Y otras personas que dicen, no, esa estatua tiene que irse y tiene que ser una forma muy disruptiva y como hasta pues hasta violento, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Qué pasó? Pues después del debate, el alcalde de la ciudad dijo, no, pues se va a un museo, ¿no? Y vamos a ver qué tipo de estatua la va a reemplazar, porque tenemos que enfrentarnos con este pasado colonial. Y todo esto fue muy interesante para mí, pues para muchas personas, pero para mí, porque realmente el discurso o la idea del colonialismo en el Reino Unido no se habla mucho, no se ha hablado mucho, no es parte del discurso público. Y cuando se habla del colonialismo, del imperialismo, cuando yo, hace 1000 años, cuando yo estaba en la educación secundaria,
se hablaba del imperialismo británico casi con orgullo, ¿no? Fue un gran momento en el pasado histórico y por eso somos lo que somos ahora, etcétera. Entonces, esto fue un momento muy disruptivo, digamos, en la agenda pública. No es el único, pero sí fue muy sonado y todo esto se dio por la influencia de las protestas de Black Lives Matter, ¿no? En los Estados Unidos después del asesinato de George Floyd. Entonces, son momentos visuales que te hacen un poco pensar en el pasado y enfrentarlo. Y a raíz de este evento el año pasado, pues ya se dan más discusiones, de muchas discusiones en la academia, sobre todo acerca del papel de las universidades, ¿no? O el papel de los maestros coloniales en las universidades, sus dineros, digamos como que la deuda que existe entre las universidades y estas figuras. Y cuando uno está haciendo investigación, siempre como que te da gusto darte cuenta que estás en la temática en el momento adecuado, ¿no? Antes ya habíamos empezado el proyecto antes de ese momento, pero ese momento reafirmó un poco la relevancia de lo que estamos estudiando. Y pues sabemos, ¿no? Que el colonialismo, el imperialismo es un fenómeno que ha moldeado el planeta en su sistema político, conflictos, digamos también, durante siglos, durante milenios ya, ¿no? O sea, no es nada nuevo, es algo muy expandido. Pero hay muchas formas de abordarse, ¿no? Este fenómeno. Hay muchas palabras, por ejemplo, nosotros en el proyecto nos referimos al colonialismo como un proceso en que un grupo político busca dominar al otro. Pero hay, por ejemplo, uso del término imperialismo que puede tener tintes geográficos, digamos, se habla mucho del imperialismo en el caso británico, los marxistas hablan del imperialismo. Y también se habla, cuando hemos hablado con colegas en Colombia, por ejemplo, de la colonialidad, ¿no? Que son estas como pautas iteradas del colonialismo en el presente. O sea, el concepto está muy peleado, ¿no? Y luego las formas en que se aborda en la academia son muy peleadas. Si es por una visión más histórica, una visión desde el marxismo, una visión económica, una visión decolonial propiamente dicho. Y por lo menos en el Reino Unido, yo entiendo que menos en América Latina por razones obvias, pero en Reino Unido ha tenido mucha influencia como que el campo de los estudios postcoloniales, ¿no? Y con postcolonial estamos hablando de una serie de académicos, de pensadores, de ex colonias británicas sobre todo, pero también francesas, en África y Asia, ¿no? Y como que la discusión postcolonial entre esos académicos tiene mucho que ver con la descolonización del sujeto colonial y el país ya independiente en el lugar de origen. Como tiene puentes, ¿no? Con toda la discusión de la colonialidad, modernidad, pero no es exactamente lo mismo. Pero cuando estaba haciendo la revisión de literatura, me encontré con un libro, a veces como que le va a pasar eso, que se encuentran con un libro y dicen, ahí está, este libro sí, como que sí habla de mi perspectiva, y les quiero compartir, como que se medio borroso, pero la portada del libro de Elizabeth Wetner, y el título es Europe After Empire, Decolonization, Society and Culture. Y este libro yo lo encuentro muy interesante, y creo que es relevante para esta charla también, porque explica un poco cómo son los dilemas en que los estados que fueron centros imperiales, en que se encuentran cuando están buscando como decolonizarse a sí mismos o un poco enfrentar ese pasado colonial o imperial y intentar como que buscar la salida, ¿no? O sea, como que no es tanto el proceso en que los antiguas colonias se descolonizan, sino que el Estado en sí, el Estado colonial en sí. Y es muy interesante este libro porque dice que a veces hay como coyunturas, ¿no? Que favorecen una reflexión sobre el pasado, una reflexión sobre el pasado colonial en este caso. Y, por ejemplo, en las protestas de Black Lives Matter, la estatua de Edward Colston en Bristol es un ejemplo de eso, ¿no? Es un ejemplo de un evento, de un proceso que va a generar una serie de discusiones en la sociedad. Entonces, ahorita estamos teniendo estas discusiones, pero las discusiones van muy en el sentido de esta historia, digamos, de la negritud, digamos, como del pasado de los esclavos, del pasado de la influencia del Reino Unido en otras partes del mundo. Va girando sobre eso. Y les quería compartir otra imagen. Esta imagen es tomada de una bandera sobre el Reino Unido y su imperio, digamos, bajo el reino de la reina Victoria a finales del siglo XIX. Y cuando pensamos un poco en este pasado colonial en el Reino Unido, estamos pensando en este imperio, ¿no? Este imperio enorme que empezó a surgir, bueno, es que empezó a surgir, ¿no? Es como que Inglaterra, sobre todo, buscó hacerse de influencia y de control de varios territorios a partir del siglo XVI,
pero todo este imperio tuvo su auge a finales del siglo XIX, como digo, bajo el reinado de la reina Victoria y justo antes de la Primera Guerra Mundial. Y fueron colonias que se concentraron, como dije anteriormente, en Asia, en África, y para 1913, o sea, justo antes de la Primera Guerra Mundial, 412 millones de personas vivían bajo el mandato del Reino Unido, ¿no? Es un 23% de la población mundial. Entonces, sí es un área de influencia muy, 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 muy grande, ¿no? Y es esa área de influencia en que pensamos en el Reino Unido cuando pensamos en el pasado colonial. Ahora bien, si estamos pensando en los legados de este sistema, porque pues realmente después del 97, que se entregó Hong Kong a influencia china y independiente a la vez, no podemos hablar de ese imperio británico. Y si pensamos en legados, hay legados en lo cultural, en lo social, en lo lingüístico. Pero aquí, en esta charla, es también por ser politóloga y por la temática que nos corresponde abordar, también es importante ver los legados políticos, ¿no? De este proyecto. Y vemos, por ejemplo, que pues todavía hay, los llaman overseas territories, que son como mini colonias, digamos, o colonias pequeñas. Son, creo que son 18 o 14 overseas territories que tiene el Reino Unido todavía. El modelo de gobierno Westminster, como diría Liphart, en que el sistema electoral, la forma en que se va generando el Parlamento, también es repartido entre muchos estados que fueron colonias, y existe como que un grupo, una red de excolonias que se llama the Commonwealth. Son más de 50 países, estados, que están como que son excolonias, y está el Reino Unido, y es como que un bloc con poco poder, digamos, y poca influencia, pero es un bloc político de todas formas. Y de estos estados son 12, creo, 16, a ver, ¿cuántos son? 16, tienen la reina como jefa de estado todavía, ¿no? Entonces, la influencia política del Reino Unido, es el legado político en las excolonias de esa época, yo diría gloriosa, pero en términos muy críticos, ¿no? O sea, gloriosa, como se entiende, del Imperio Británico, la influencia política es todavía muy, muy grande, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en el pasado colonial, cuando uno piensa en Edward Colston y Black Lives Matter, uno está pensando en esto, ¿no? Y digo, esto no es una cuestión fácil, es muy difícil porque hay gente todavía que defiende el imperialismo, el proyecto imperial británico, porque hablan de la misión civilizatoria, ¿no? De que una forma u otra, pues llevamos tecnología, llevamos educación, llevamos salud, llevamos otras cuestiones, ¿no? Y lo defienden en otros términos. Y otras personas, pues dicen, no, fue un proyecto violento, ¿no? Fue un proyecto de imposición de un sistema político de un pueblo sobre otro, y se dio con violencia, no hay forma de glorificar, ¿no? Entonces, yo no minimizo ese debate porque es muy importante, pero hay otra cuestión aquí que quería compartir con ustedes, y es, yo creo que para el Reino Unido como sistema político es mucho más problemático, por mucho conflicto y desacuerdo que pueda haber sobre ese pasado colonial en Asia, África, siglo XIX. Hay una cuestión que es muchísimo más problemático internamente para el Estado, el sistema político del Reino Unido, y es la cuestión muy debatida del colonialismo en Irlanda. Y aquí yo quería compartir otra portada de otro libro que se los recomiendo mucho, Island Colonialism and the Unfinished Revolution. Es de dos académicos, uno de los cuales es mi jefe actual, Bill Ralston, que es buenísima persona y muy buen académico y muy comprometido, digamos, con Irlanda. Y en este libro, y no son los únicos, ¿no? Pero en este libro que salió publicado justo después de lo del año pasado, de Colston y los debates que se decían, pues ellos están trazando el pasado colonial de Irlanda, ¿no? Porque lo que argumentan es que en la academia del Reino Unido todavía es un sector muy, muy, muy minoritario que como que encuadra la historia de Irlanda en términos coloniales, ¿no? En términos de que esto fue finalmente una provincia colonizada de Inglaterra. Por eso cuando vi el título de estas dos conferencias, el título, ¿no?, de la sesión, que decía el sistema político de Inglaterra, pensé, pues es Reino Unido, ¿no? Pero en el fondo tiene razón, porque es Inglaterra lo que va moviendo todo, en el fondo. Es el centro, digamos, de poder en el Reino Unido y sería el centro colonial para Irlanda que va moviendo todo. Entonces, si queremos argumentar, ¿no? Que digo, aquí es muy polémico todavía, pero si queremos argumentar que Irlanda tiene un pasado colonial y una relación colonial con el resto del Reino Unido,
tenemos que pues, ver, ¿no? En qué momento se dio, cómo ha sido este proceso, porque no se puede afirmar, si tendríamos que revisar esto. Y por lo pronto les voy a poner el mapita, ¿no? De lo que es el Reino Unido, lo que es Gran Bretaña y lo que son las Islas Británicas. No voy a entrar en esos detalles ahorita, pero lo que quería mostrarles es, imagino que la mayoría saben, ¿no? De que a la izquierda está la isla de Irlanda, ¿no? Y a la derecha es Inglaterra, Escocia y Gales. Y pues ustedes saben que son pues 2 territorios separados, ¿no? Igual hace millones de años estaban juntos, pero desde que tengamos memoria humana son 2 islas separadas. Y en el siglo hay como récord, digamos, de una invasión por parte de los normanos, Normans, desde el siglo XII en Irlanda. Entonces, desde Inglaterra se buscó como que ejercer influencia en Irlanda desde el centro, ¿no? Entonces, desde el siglo XII se argumenta, ha habido influencia de Inglaterra en Irlanda, influencia colonial, porque sí fue como a la fuerza, ¿no? Que se buscó instaurar como instituciones políticas ahí en Irlanda, y este proceso fue como menos, digamos, menos exitoso hasta que en el tiempo de los Tudors, o sea, Enrique VIII y los demás, en el siglo XVI, realmente se invadió Irlanda con settlers, con colonos desde Inglaterra y Gales, sobre todo, para hacer plantaciones en Irlanda. Entonces, estamos hablando, sobre todo, 16, 17, que es justo antes de que los ingleses, iba a ser ingleses, se van para lo que es Norteamérica, para hacer también sus proyectos coloniales ahí. O sea, Irlanda realmente es un terreno de práctica, ¿no? Y durante esos siglos XVI, XVII, pues sí hay mucha resistencia de los locales, ¿no? Porque digo, antes de los Tudor, pues sí ha habido influencia de Inglaterra, pero no era como que tan exitosa esta influencia. Entonces había rebeliones, había como miniguerras, etcétera. Y se buscó resistir, pero luego hubo un proceso muy acelerado, principios del siglo XVII, en el norte de Irlanda, noreste de Irlanda, en Ulster, una plantación muy grande, y no solamente fueron ingleses y galeses para allá, pero mandaron escoceses para allá, básicamente para colonizar el territorio. Y todo este proceso, a lo largo de los años, se desembocó en una gran influencia del sector escocés en el norte de Irlanda del Norte, en el norte de Irlanda. En el resto del país también había mucha influencia de Inglaterra, pero en esa zona llegaron a ser más personas de raíz escocesa que más personas de raíz irlandesa, ¿no? Entonces, como que sí es un proceso muy difícil para la isla, pero como hay mucha influencia de los colonos que están allá, en 1801, que ya estamos hablando de los 2 siglos de influencia, digamos, en 1801 ya Irlanda decide formar parte del Reino Unido, ¿no? Entonces, hay muchas veces está el debate, ¿no? Dicen, pues si se firmó un acta del Parlamento de Irlanda para juntarse con Gran Bretaña, ¿cómo puede ser esto un acto de colonialismo? Pero solo podemos entender esta firma del acta si entendemos que 2 siglos previos a 1801 estaban marcados por la colonización, digamos, de Irlanda por parte de Gran Bretaña, y fueron los colonos que firmaron la cesión, digamos, de Irlanda al resto del Reino Unido, 1801. Luego, ¿qué es lo que pasa? Pues mediados del siglo XIX, como quizás sabrán, se dio la hambruna de la patata en Irlanda, y pues por una plaga que había en las verduras, pues se dio. Pero realmente Gran Bretaña miró para el otro lado, no ayudó a los irlandeses a salir de esta crisis, y pues se dieron 2 cuestiones, ¿no? O 3 cuestiones. Murieron mucha gente, más de 1 millón de personas murieron, 2 millones se fueron, sobre todo a Estados Unidos en este tiempo, o sea, para refugiarse, digamos, de la hambruna, de la pobreza, y pues se dio mucho sentimiento en contra del resto del Reino Unido, ¿no? Por no haber ayudado. Y para finales del siglo XIX, pues ya había muchos movimientos de independencia, ¿no? De Irlanda, diciendo, tenemos que recuperar, o sea, en términos anticoloniales, ¿no? Tenemos que recuperar lo que fue nuestra isla. Entonces, después de como que varias décadas, fue en 1921 que se dio la partición de Irlanda. Entonces, el sur de Irlanda, que es la parte grande, la parte que conocemos como Irlanda, se queda ya como una república independiente.
¿no? Esto fue después de como que una campaña violenta, digamos, se firmó un acuerdo de paz y como esa parte del noreste es la parte de mayor influencia escocesa, protestante, digamos, la parte irlandesa es católica, ¿no? Y la parte de noreste escocesa, protestante, esa parte se quedó como parte del Reino Unido desde 1921, ¿no? Entonces fue la solución que se dio a la crisis y al perfil, digamos, étnico diferenciado en la isla. Y realmente esta partición, esta complicación se debe a un proceso colonial, ¿no? La cuestión de mandar vivir a gente a un lugar donde no son y no pensar en las consecuencias, digamos, ¿no? Y ustedes sabrán que pues aquí en Irlanda Norte sí hubo años de mucho conflicto, desde los 60 hasta los 90, con grupos paramilitares, con el Estado británico y con el IRA, con las fuerzas republicanas de Irlanda. Porque había gente en Irlanda Norte que no estaban de acuerdo con eso, porque tienen raíz irlandesa, tienen raíz católica. En el sur había gente, o sea, como pensadores que querían una Irlanda unida, porque su argumento es que esa parte de Irlanda es resultado de la colonización, que también habría que liberar esa parte de Irlanda, ¿no? Entonces, ese conflicto también realmente tiene sus causas en el pasado colonial, ¿no? En la distribución de las personas y en la cuestión geopolítica, ¿no? De esa parte de Irlanda. Y en 1998, perdón, se firma la paz. Eso fue muy en el Good Friday Agreement. Se firma la paz y un poco la paz es, hay dos cosas que son bien importantes en este acuerdo de paz para nosotros en esta conversación. Primero es reconocer que existen dos grupos de personas, o dos perfiles, digamos, de etnicidades, o dos grupos étnicos, puedo decirlo, en el norte. Reconocer que hay protestantes y hay católicos, ¿no? Y esto tiene que reconocerse, tiene que aceptarse, porque el argumento siempre era que no había católicos, pero sí había bastantes, ¿no? Esto es una cuestión. Y otra cuestión es que se buscó más cooperación entre Irlanda e Irlanda del Norte, ¿no? Se buscó como que respetar esos vínculos en la misma isla y dejar una frontera libre, ¿no? Y con esto, con este acuerdo de paz, digo, no es la panacea todavía hasta la fecha. Ha habido como violencia, los paramilitares por ahí siguen haciendo sus cosas, pero realmente el conflicto como se conocía ya se apaciguó con este acuerdo que fue auspiciado por los Estados Unidos, ¿no? Por Bill Clinton y compañía. Pero fue como un momento en que pues el Reino Unido cedió un poco de poder y además se hizo una asamblea en Irlanda Norte y se buscó que Irlanda Norte como desarrollara su propia identidad, ¿no? Casi en un sistema federal dentro del Reino Unido. Eso fue en el 98. Antes de pasar a la siguiente pantalla, lo que quisiera nomás comentar con las islas, porque sí genera mucha confusión, es de los términos, ¿no? Cuando uno habla de Gran Bretaña, es Escocia, Inglaterra y Gales, ¿no? La parte que está, la isla, pues, ¿no? La isla más grande, la parte que está en color rosa. Y luego cuando uno habla del United Kingdom, oficialmente es United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, así sale en el pasaporte, ¿no? Entonces ahí es Escocia, Inglaterra, Gales y Irlanda del Norte. Y después del 98, por lo que pasó con Irlanda del Norte, también Escocia y Gales buscaron mayores poderes, digamos, y pues se dio el proceso de evolución, ¿no? Y ahora vemos en Escocia, que es para otra plática, creo, ha habido todo un intento por buscar la independencia, ¿no? Que también es complejo este proceso. Entonces, United Kingdom es Gran Bretaña más al norte y British Isles, las Islas Británicas, son pues todas las islas, digamos, con Irlanda también. Y pasa una cosa muy interesante con Irlanda del Norte e Irlanda, y es que, por ejemplo, yo no sabía eso, pero si tú naces aquí y eres de aquí o tienes padres irlandeses o tienes padres británicos, tú eres irlandés, no solamente de Irlanda del Norte, sino que británico, digamos, eres irlandés también. Y en lo personal, conviene mucho a mi hijo, que nació aquí, que su padre es mexicano, y yo soy británica, pero por nacer aquí, y como yo soy británica, ese hijo es de Irlanda. Y hay becas, por ejemplo, que da el gobierno irlandés a cualquiera que vive aquí. Entonces, como que es un estado entre medias, es una cosa muy extraña, yo no entendía eso hasta vivir aquí, de que Irlanda del Norte oficialmente pertenece al Reino Unido, pero extraoficialmente pertenece a Irlanda también, y por ende, cuando el gobierno de Irlanda habla de Irlanda del Norte, habla de la isla de Irlanda, y hay políticas públicas que se aplican en el Reino Unido, en el resto del Reino Unido que no se aplican acá, y a mí me hace gracia porque parece que Google lo sabe todo, ¿no? O sea, Google es muy inteligente,
Y no sé si ustedes han visto que si estás haciendo una búsqueda en Google, abajo pone tu ubicación, ¿no? O sea, por tu IP, tú estás no sé qué. Y es muy chistoso porque cuando yo busco en Google aquí, pone Google, que es muy inteligente, pone, por tu IP, sabemos que estás en un lugar cerca del Reino Unido, que no pueden terminar. Entonces yo pensé que Google sabe que aquí hay mucho caos en lo político, que es un punto intermedio, ¿no? Pero este punto intermedio es lo que ha logrado que no se haya desatado mayor conflicto, ¿no? Porque como que era intentar tapar el sol con un dedo antes, es decir, que pues esto era puro protestante y puro británico, y no era cierto, ¿no? Siempre ha habido una población mixta. Y lo interesante ahora es que la población protestante está en declive y la población católica está en aumento y la población migrante también está en aumento, ¿no? Entonces, como que toda la parte demográfica está cambiando, pero todo este desorden, digamos que hay, o sea, tener esta parte del Reino Unido en el noreste de Irlanda es un resultado del colonialismo, ¿no? Pues, ¿por qué importa eso? Pues a la hora de pensar en representación, en quizás cuestiones culturales es importante. Hay un idioma irlandés, está el irlandés como idioma y también se lucha, ¿no? Por respetar esto en la política pública. Hay un idioma, no sé si es dialecto idioma del inglés también, que es de Escocia, de acá, que también se busca incorporar y buscar políticas públicas para dinamizar el aprendizaje de ese idioma. Pero también es cuando estamos pensando, ustedes en Colombia, pues quizás luego me cuentan, pero puede haber momentos o procesos actuales que dices, esto es un desorden, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo es que estamos en esto, no? ¿Cuándo es que todo empezó a complicarse? Y en el Reino Unido, como que no hemos hecho esta memoria, ¿no? En el caso del conflicto de Troubles, lo llaman, puedo decir que era algo menor cuando no era, de Troubles, en Irlanda Norte, de los 60 a los 90, realmente como que la culpa era, pues, qué sé yo, la gente buscando influencia, las armas, drogas, etcétera, ¿no? O sea, como que buscaban la causa muy a corto plazo, cuando en realidad todo esto tiene causas históricas. Y ahora estamos en otro momento y otro tipo de caos, ¿no? Y el caos en que estamos es Brexit. ¿Cuál es el caos de Brexit, no? O sea, cuando estábamos, pues estaban haciendo las campañas, ¿no? Sobre la votación en 2016, si se hacía Brexit o no, toda la discusión era sobre la Unión Europea, la soberanía, gente que era pro Unión Europea, pro migrantes, gente que era anti-migrante, como que mirábamos fuera y mirábamos, yo digo mirábamos, ¿no? O sea, en general, el Reino Unido como un ente muy unida y mirando para afuera, ¿no? Como que la Unión Europea es el problema y nosotros estamos unidos y tenemos que defendernos, pero a veces cuando hay crisis se destapa lo que hay en el fondo y con Brexit nos dimos cuenta de que el Reino Unido no era tan unido, ¿no? De ahí que en Escocia vuelve el tema de la independencia y vuelve una problemática muy complicada, es la problemática con la frontera entre Irlanda Norte e Irlanda. En esos mapas que estamos viendo, entre Irlanda Norte e Irlanda, esa frontera es abierta. Eso fue parte del acuerdo de Good Friday Agreement, de acuerdo de paz, en el 98, porque decían, pues si la isla de Irlanda de facto es como un país de facto, pues tiene que haber idas y venidas, no puedes poner ahí como que una frontera de seguridad entre los países, tiene que estar abierta. Y esa frontera no era problemática. Yo me acuerdo cuando yo vine por primera vez aquí desde México, etcétera, pues llegas a Dublín y vienes en el camión y no pasa nada, ¿no? Nomás te das cuenta en el celular porque cambia la empresa de celular, pero como que sí era parte del área o sea, extraoficialmente el área de Schengen de Europa, ¿no? Ustedes saben que hay ese área de libre movimiento en Europa, el área Schengen, y que el Reino Unido, porque sus tendencias, digamos, antimigrantes, diría, tenía sus fronteras cerradas, ¿no? O sea, si tú ibas a la Unión Europea, cuando formamos parte de la Unión Europea, tú llegabas y podías ir a cualquier sitio en la Unión Europea. Pues si tú llegas desde España a Inglaterra, por ejemplo, ahí hay control de pasaporte, porque nunca se aceptó al 100% esta cuestión migratoria, pero sí había, digamos, una puerta atrás en que tú puedes hacer esa maniobra y era, si llegabas a Dublín, ibas a Irlanda Norte y de Irlanda Norte ibas a Inglaterra, pues nada de controles, ¿no? Porque esa frontera tenía que respetarse. Entonces había mucho discurso, digamos, de como Reino Unido fortaleza, Inglaterra fortaleza, pero había una puerta trasera bien abierta, ¿no? Y cualquiera podría entrar por ahí, ¿no? ¿Cuál es el problema con todo como que situación con el Brexit, ¿no? Aquí tenemos un manifestante ahí en Stormont, que es como las casas de la asamblea local aquí en el norte,
que está manifestando contra el protocolo de Irlanda del Norte. Y dice que este protocolo hace que los acuerdos de paz ya no valgan, ¿no? ¿Qué es el protocolo de Irlanda del Norte? Pues después de hacer la votación en 2016, ustedes saben que se dio todo un desorden para poder conseguir la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Había muchas conversaciones sobre el comercio, compromisos, digamos, en el presupuesto que había querido el Reino Unido. Había muchas discusiones, ¿no? Y solamente finales de 2020 se dio ya la salida formal de la Unión Europea, ¿no? Después de como un año, después de un año de como tiempo, de adaptación y demás, en finales del año pasado. Entonces, eso es un proceso que tardó 4 años y el mayor escollo en todo el proceso fue precisamente la del norte, ¿no? Por mucho que hay personas británicas, inglesas, sobre todo, que dicen, no, es la Unión Europea, es muy autoritaria, no nos quiso dejar ir porque somos demasiado buenos y piensan en su pasado imperial. Y eso no fue la cuestión fue la del norte. ¿Por qué? Pues justamente voy a regresar a la pantalla anterior, justamente porque si Brexit es Brexit, pues ya no puede haber frontera blanda, digamos, entre Irlanda y Irlanda del Norte. No es posible, porque ya no solamente sería como que estamos fuera del área de Schengen, sino que ya estamos fuera de la Unión Europea, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Si tú pones una frontera dura ahí, estás deshaciendo un acuerdo de paz que fue muy peleado y muy importante y muy exitoso a la hora de como que apaciguar ánimo y conflicto entre el sur y el norte de Irlanda. Entonces dicen, pues no podemos poner una frontera ahí. O sea, sinceramente no podemos porque sí iba a reavivar el conflicto. Entonces, ¿qué es lo que han propuesto con el protocolo de Irlanda del Norte? Es poner una frontera en el mar entre Inglaterra e Irlanda del Norte. Esa es un poco la propuesta. Entonces, cualquier bien o persona que pase de Inglaterra a Irlanda del Norte tendría que pasar por un control sobre todo ese tema comercial, de aduana, ¿no? Y de controles tipo de comidas frescas y lo demás, porque la Unión Europea está diciendo, ¿no? Pues necesitamos saber que los productos que llegan desde el Reino Unido sí están a la altura de nuestros requisitos, ¿no? De política pública para los bienes y servicios en la Unión Europea. Entonces, el gobierno británico está enfrentado con un dilema. Dice, pues, ¿qué hacemos? ¿Ponemos la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda? ¿O ponemos la frontera en el mar? ¿No? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Dónde ponemos el límite de lo que es la influencia británica? Entonces, lo que deciden finalmente con la Unión Europea es poner la frontera en el mar. Y esto es un problema todavía, ¿no? Porque yo hablo mucho de Irlanda del Norte, de que la parte republicana, pero los unionistas, los que sí están a favor, que sí hay un montón de gente de Irlanda del Norte que sí quiere formar parte del Reino Unido y se identifica como británica, esas personas están en contra de la frontera en el mar, porque lo que están diciendo es que pues ya no somos ciudadanos en pleno derecho. Lo que somos es como que una provincia externa al Reino Unido y ahora sí nos están tratando como colonia. Y dices, pues qué terrible, ¿no? O sea, como que es una situación de empate catastrófico. Si se sale de la Unión Europea, alguien ahí va a perder en términos de una frontera. Entonces, lo que ha pasado es que ha habido un año también de adaptación. Este año ha sido adaptación. Por ejemplo, hay que hacer declaración de aduanas. Hay empresas que ya no están trayendo Irlanda del Norte desde Inglaterra. Y lo único que fomenta esto es que Irlanda del Norte mire hasta Irlanda otra vez para conseguir productos y bienes. Y ahora otra vez hay discusiones entre el gobierno británico y la Unión Europea, ahora que está acabando este año de gracia, digamos que hay, para ver si hay forma para modificar esto. Pero sí pienso sinceramente, o me parece sinceramente, que es un resultado de este pasado colonial no resuelto, ¿no? Es una asignatura pendiente y si hay un dolor de cabeza a nivel como sistémico para el Estado británico hoy en día, es ese dolor de cabeza del norte y la frontera. Y cuando se estaba dando la votación de Brexit no se hablaba de esto. Sinceramente, como que la atención estaba en otro foco de problemas. Y es por no hacer memoria larga, es por no reconocer las bases del Estado en que vivimos y no reconocer que aquí ha sido un proyecto colonial como cualquier otro, pero como estaba cerca, no se veía quizás como tal, pero en que había mucho sentimiento, ¿no? Contra el Reino Unido y había después del 98 como que un equilibrio muy fino, digamos, muy endeble de paz, ¿no? Entonces aquí estamos viviendo, yo creo, los efectos a largo plazo políticos de un proyecto colonial. Es una asignatura pendiente. La pregunta es cómo resolverla, ¿no? ¿Cómo resolverla? Pues llevan años buscando la solución con la Unión Europea,
Pero cuando tienes ese tipo de propuesta, ¿no? De un territorio compartido que tiene una pata aquí y una pata allá, sí puede ser muy complicado. Entonces, es una lástima que no se hablara de esto antes del Brexit, porque yo creo que sí habría influido en la votación, ¿no? Entonces, con esto yo creo que me quedaría un poco de tiempo, no sé cómo más, pero con todo gusto voy cerrando para dejar bastante tiempo para la profesora Viridiana y también para las preguntas y comentarios. Pero con eso, ¿cuál es la conclusión o cuál es el aporte que quisiéramos hacer o quisiera hacer? Es pensar que este pasado, o sea, el mensaje es que el pasado largo, el pasado profundo, sí influye y sí importa, ¿no? Al presente. Y aquí el marco temporal para la sesión de hoy fueron 2 siglos, ¿no? Y son justo 2 siglos y poco más que Irlanda formó parte ya, o sea, se anexó, digamos, al Reino Unido y ahí es donde realmente el sentimiento antibritánico empieza a surgir muchísimo más porque ya es un nivel de colonialismo como muy avanzado, ¿no? Y cuando hablamos del colonialismo, muchas veces pensamos en allá afuera, ¿no? El efecto del que fue colonizado allá afuera en el mundo, pero esto ya está como que en casa, ¿no? Y realmente está provocando una crisis, una falla, digamos, muy fuerte en el sistema político británico. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Con esto yo voy cerrando y agradezco muchísimo la invitación. Ahí tienen mi correo electrónico y aquí si a alguien le interesa, yo formo parte de es un consorcio de investigación que se dirige por la London School of Economics, es the Gender Justice and Security Hub. Y tiene una serie de proyectos que tienen que ver más que nada con el género y la seguridad. Y aquí en este enlace pueden encontrar la página web de nuestro proyecto, que como les comenté, es una comparación del legado colonial o legados coloniales que existen en Colombia e Irlanda del Norte, buscando un poco cómo se relacionan con la justicia transicional, ¿no? Entonces, hoy les di unas pinceladas sobre el acuerdo de paz en Irlanda del Norte, el acuerdo de Good Friday Agreement, y cómo, si bien fue todo un éxito en su día, el pasado colonial realmente está haciendo que ese acuerdo de paz esté tambaleando hoy en día. Pero con esto voy cerrando, les agradezco mucho la atención y la paciencia y nuevamente reitero mi gran agradecimiento por formar parte de este evento. Muchas gracias. Gracias, Claire, por tu excelente intervención. Yo creo que tú has puesto sobre la mesa una cantidad de elementos. Tú abres y cierras haciendo una reflexión muy importante de cómo hay una lucha contemporánea con el pasado. Tú obviamente nos hablas desde un contexto muy particular y comienzas de manera maravillosa con ese ejemplo de la estatua de Bristol, pero yo creo que muchas de nuestras sociedades, si no todas las sociedades, con esos desafíos que ha generado la pandemia, con las cuestiones políticas, sociales y económicas irresueltas, más que nunca comienzan a dar justamente esa reflexión con su pasado. Cómo eso que nosotros tenemos, como tú dices, de pasado largo, influye en el presente y cómo cosas que están irresueltas vuelven a salir a la luz y pues nos dicen o nos recuerdan que hay que prestarles atención, si no la bola de nieve va a seguir creciendo. Ha sido muy interesante también la reflexión sobre el concepto de colonialismo, que creemos que es una palabra unívoca y que ya tenemos súper claro el significado, pero nos has recordado que tiene unas formas muy distintas de acuerdo a su abordaje. Y además ha sido muy interesante cómo los estados con pasado colonial, como tú lo has puesto acá sobre la mesa, comienzan también una reflexión sobre cómo decolonizarse a ellos mismos. Creo que esto es súper fundamental para el caso de Reino Unido en general. Nos has hablado también sobre el legado político británico en las colonias y la reflexión que traes, que yo creo que es súper interesante con ese ejercicio de colonialismo en Irlanda en general, Irlanda del Norte de manera específica. Y haces un cierre con un elemento súper contemporáneo del Brexit y cómo toda esta reflexión colonial pues puede dar pistas a por qué se llega a ese Brexit, que muchas veces se piensa solamente en el marco, bueno, de las imposiciones de la Unión Europea o los acuerdos o desacuerdos culturales, pero que esta reflexión del colonialismo creo que es muy sugerente y poco tratada.
Entonces, yo te quiero poner un momentico en pausa para que tengamos el espacio de escuchar a la querida Viridiana Molinares, que el día de hoy nos va a estar hablando desde una perspectiva diferente y su intervención lleva por título Los derechos de libertad. Viridiana nos va a hablar desde las cartas inglesas hasta la protesta social del siglo XXI y la idea es que vayamos o sigamos recogiendo todas las preguntas, las intervenciones que la audiencia tenga para después de la intervención de Viridiana animar entonces un espacio adicional de conversación. Entonces, el micrófono es todo tuyo, Viri. Gracias, profesora Angélica Rodríguez, por la presentación y gracias a Claire por su excelente intervención. Creo que el azar provoca que haya como una sinergia perfecta entre la intervención de la profesora Claire y las 4 ideas que yo quiero presentarles, porque creo que en el marco general lo que ha planteado la profesora Claire es las deudas pendientes del colonialismo inglés en todo ese proceso de articulación geopolítica del Reino Unido con otros estados. Y aquí hay unas deudas pendientes que nos ha presentado Claire. Yo me quiero centrar en los aportes del constitucionalismo inglés al constitucionalismo general y cómo vemos esos aportes reflejados en el constitucionalismo colombiano, y lo voy a hacer a partir de 2 ideas que son los límites al poder y a las libertades y cómo esos derechos de libertad en el contexto actual se ven reflejados dentro de los procesos de democracias asediadas que tenemos en todo el continente, en el contexto general y en el caso colombiano en particular. Para presentar mi intervención, que la profesora Angélica ha anunciado como los derechos de libertad de las cartas inglesas al constitucionalismo colombiano, a la protesta social, hoy voy a desarrollar 4 ideas. La primera idea corresponde al concepto de constitución. La segunda idea tiene que ver con las cartas inglesas y el aporte del constitucionalismo inglés al constitucionalismo universal, como dije hace un momento. En un tercer momento me voy a referir a 3 momentos de la historia de Colombia que creo que no puedo dejar por fuera, y esos 3 momentos se refieren a la expedición de la Constitución Republicana de Villa del Rosario, Cúcuta, en 1821, y me parece que ese momento no lo puedo dejar por fuera precisamente porque este año, 2021, estamos conmemorando los 200 años de expedición de la primera Constitución republicana de nuestro país, que obviamente jalona aportes de todos los constitucionalismos, incluido el constitucionalismo inglés. Un segundo momento que se refiere a la Constitución autoritaria en 1886, que digamos como el punto de quiebre entre esa primera Constitución republicana y que nos lleva al tercer momento, el cual me voy a referir en ese tercer tema, que es la Constitución progresista expedida en 1991 y que es una constitución con un contexto completamente diferente de la cual podemos decir que es una constitución donde se afianzan los derechos de libertad y cómo podemos ver la influencia del constitucionalismo inglés en todo ese momento. Y el cuarto tema que voy a desarrollar es cómo podemos articular ese concepto derivado de la Constitución, que es el límite, los controles y la protesta social. Entonces, resumo un poquito, mi intervención va a tener 4 momentos: Constitución, cartas constitucionales inglesas, momentos constitucionales de Colombia y constitucionalismo actual, a partir de 2 ideas que son los límites y los controles al poder. Empiezo con el primer tema, que es una constitución. Hace poco la Corte Constitucional Colombiana organizó
una serie de 6 conferencias sobre la historia constitucional de Colombia, y esas conferencias tuvieron un aporte histórico, es decir, vamos a estudiar el derecho constitucional desde la historia. Estas conferencias están montadas en el canal de YouTube de la Corte Constitucional, y yo me refiero a ellas porque una de las conferencias que a mí personalmente más me gustó, porque es una conferencia abstracta, pero nos lleva a lo concreto y engloba unos conceptos supremamente claros de lo que es la Constitución. Es la primera conferencia dentro de ese ciclo que dictó el profesor Fernando Cepeda, politólogo como clero. En esa conferencia, ¿qué es una constitución? Fernando Cepeda logra articular conceptos de constituciones que trabajamos todos los quienes nos dedicamos a la historia constitucional. Y Fernando Cepeda nos dice, ¿la Constitución qué es? La Constitución es un acuerdo sobre lo fundamental. La Constitución es un pacto social. La Constitución es un pacto que apuesta al buen vivir. Y retomándolo, la propuesta de John Locke, de Rousseau, dice, la Constitución es un contrato social. Y eso es supremamente relevante porque ese pacto social se da en contextos de crisis, en contextos de guerras, en contextos de confrontación. ¿Qué quiere eso decir? Que la Constitución es ese conjunto de reglas sobre lo fundamental, sobre el acuerdo que busca superar una situación de crisis en medio de la crisis. Y esa necesidad de superar la crisis en medio de la crisis se da bajo una estructura. Esa estructura cobija varios elementos. Primero, el elemento de la legitimidad. Solo a partir del consenso social es que podemos materializar la idea de la Constitución, porque la sociedad como una colectividad acepta que esas nuevas reglas son las que las van a regir para plantear un nuevo escenario a futuro que nos ubica en ese concepto supremamente importante que son las constituciones aspiracionales, que quiere decir que el contexto político, ese acuerdo pacto social sobre lo fundamental, no es algo que se logra al día siguiente de que se expida el texto constitucional, sino que es una aspiración, es una utopía que se va construyendo en el tiempo. Y en esa construcción en el tiempo, que tiene que ser, primer elemento, legitimada por la población, se dan apuestas, es decir, ¿cómo vamos a organizar ese acuerdo sobre lo fundamental que genera el buen vivir? Depende. Por ejemplo, estableciendo un principio de separación de poderes, y ahí nos remitimos a la doctrina de Montesquieu, o estableciendo un sistema de checks and balance, es decir, un sistema de controles. Hay una separación de poderes, pero esa separación de poderes tiene que tener un equilibrio. Tenemos que controlarnos unos sobre los otros para poder materializar en el tiempo esa constitución aspiracional. Y tenemos que tener un sistema de control sobre esos poderes públicos, además de tener en cuenta de que para generar ese consenso siempre va a haber un sacrificio. El sacrificio va a ser la imposición de límites tanto al poder como a las libertades que se reconocen. Entonces, teniendo en cuenta que la Constitución es un acuerdo para lograr un buen vivir, para lograr la paz en medio de una situación de conflicto que se canaliza con la imposición de límites al poder y a la libertad, y que plantea una legitimación social, un sistema de separación de poderes, un sistema de checks and balances y un sistema de control, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y de dónde surgió toda esta historia? Y resulta que ahí, paso al segundo punto, tenemos un aporte importante de la historia constitucional de Inglaterra al constitucionalismo universal. ¿Por qué?
porque las cartas constitucionales expedidas en la Edad Media en Inglaterra son los primeros documentos constitucionales en los cuales se hace un reconocimiento de derechos a la población. Y primer aspecto, ese reconocimiento de los derechos no se da por el carácter altruista de los reyes, se da en situación de conflicto que requieren ser superados para establecer una paz a futuro. Y en ese sentido podemos enumerar o podemos hablar de la Carta Inglesa de 1215, firmada entre el rey que se conoce, Juan I, que se conoce como Juan sin tierra, y que lejos de ser un documento, como dije, de carácter altruista, fue un documento, una negociación, un acuerdo sobre lo fundamental, un pacto político entre los varones del reino y el rey Juan sin tierra, asediado por la posible invasión de otros estados, que tuvo que requerir a los varones para que lo apoyaran para confrontar esas agresiones externas. Entonces se da un proceso de negociación, de una negociación difícil en un contexto de guerra para reconocer derechos de libertad. Cuando hablamos de derechos de libertad, todos sabemos que estamos haciendo referencia a derechos en los que quienes ejerzan el poder deben permitir a la población ejercer ese tipo de derechos. Y encontramos, por ejemplo, que en esa carta de 1215 se dan el reconocimiento de las libertades eclesiásticas, que en el contexto inglés es supremamente interesante, porque Claire, como inglesa, tiene más conocimiento de la historia inglesa que yo, pero es fascinante cómo todo este movimiento de los protestantes y de los católicos en el siglo XVI genera mucha confrontación, y en el caso francés, por ejemplo, también genera las guerras religiosas del siglo XVI, y que en un documento escrito que surge de esa negociación entre los varones y el rey Juan sin tierra se reconozcan las libertades eclesiásticas, ya es un avance increíble que se refleja, por ejemplo, en nuestro constitucionalismo actual con el reconocimiento del derecho a la libertad religiosa. También se reconocen límites al poder. Por ejemplo, en esa carta de 1215 se establece que solo el Parlamento por ley podía establecer impuestos, y las leyes solo podían, en materia de derecho penal, solamente podían ser expedidas por parte del Parlamento. Y esa carta de 1215 tiene inserta, junto a todo el reconocimiento de estos derechos de libertad, lo que yo puedo decir hoy, aludiendo un poco al contexto inglés, la joya de la corona, que es lo que conocen todos los estudiantes de primer semestre constitucional, el artículo 39 de la Carta 1215, que hace referencia a la libertad personal, y que para todos los constitucionalistas y todos los abogados y todas las personas es supremamente trascendental, porque se trata de establecer un límite al gobernante con relación a la libertad personal. Específicamente hoy, ese contenido del artículo 39 de la Carta de 1215, nosotros lo podemos ver reflejado en los artículos 28, 29 y 30 de la Constitución colombiana, porque el 28 y el 29 y 30 hacen referencia a los derechos de libertad personal del debido proceso. Me voy a permitir leerlo porque me parece que, como les dije, para mí, dentro de este primer documento, Carta de Derechos, reconociendo las libertades individuales, imponiendo un límite al rey en un contexto de guerra para la consecución de la paz, es un elemento supremamente importante. Dice el artículo 39 de la Carta 1215, ningún hombre libre será arrestado o detenido en prisión o desposeído de sus bienes, proscrito o desterrado o molestado de alguna manera, y no dispondremos de él ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio legal de sus pares o por la ley del país.
¿Qué hace referencia a esto? Ojo, un aspecto supremamente interesante. Ya se le quita el poder sobre la libertad personal al rey y se establece que solamente podrán ser detenidos por el juicio legal de sus padres o por la ley del país. ¿Qué se protege ahí? Se protege ahí la libertad personal. Entonces tenemos como referencia histórica una carta de reconocimiento de derechos de libertad en el siglo XIII, 1215 en Inglaterra, que reconoce esos derechos de libertad. Pero esta no es la única carta del constitucionalismo inglés. También tenemos posteriormente la petición de derechos de 1628 que surge a partir de otra negociación, ya no entre los varones y el rey, sino entre el Parlamento como órgano representativo de la democracia y el rey, y por eso se llama la petición de derechos. Empieza este documento constitucional diciendo la petición presentada a vuestra majestad y la respuesta del rey a la petición presentada por el Parlamento, y también empiezan a desplegarse una serie de derechos de libertad. Y tenemos además el habeas corpus act de 1671, pronto estoy olvidando la fecha, que es el documento constitucional donde también se impone un límite, pero en esta ocasión el límite al juez al momento de decretar privar de la libertad a una persona. Y finalmente tenemos el Bill of Rights de 1689, expedido precisamente para establecer esa Carta de Derechos en el siglo XVII que va a constituir un antecedente supremamente importante para las constituciones de democracia liberal expedidas en Francia y en Estados Unidos en el siglo XVIII. Entonces, ¿qué específicamente quiero decir con relación al punto 2? El constitucionalismo inglés le hace un aporte importante al constitucionalismo en general. ¿Por qué? Porque mientras nosotros hablamos de estados constitucionales a partir del siglo XVIII, de constituciones con dos grandes partes, la parte dogmática relativa a la Declaración de Derechos y la parte orgánica relativa a la organización del poder, antes del siglo XVIII, antes de que se escribiera la Constitución de Estados Unidos, la Constitución francesa en 1791, tenemos que contar esa excepcionalidad del constitucionalismo inglés medieval que tiene esa tradición de cartas de derechos. Por eso hacemos alusión constantemente a la Constitución como carta, y la Carta de Derechos. Esa alusión hace referencia a ese elemento histórico del constitucionalismo inglés en el que se van reconociendo los derechos de libertad a partir de la expedición de cartas constitucionales. ¿Ok? Entonces, paso al tercer punto. ¿Eso en qué afecta o cómo lo tenemos en el constitucionalismo colombiano? Pues resulta que hace 200 años la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta, expedida por una constituyente de 71 diputados allá en la Villa del Rosario de Cúcuta, tuvo esa constitución que tuvo una fundamentación ideológica que se dio en la Ley Fundamental de Angostura, expedida en 1819, tuvo influencia del constitucionalismo inglés, del constitucionalismo francés, del constitucionalismo norteamericano. ¿Y en qué sentido tuvo esa influencia? Tuvo la influencia en la necesidad de adaptar todo el reconocimiento histórico de los derechos de libertad que venían del constitucionalismo inglés. Y esa constitución es supremamente importante porque fue una constitución aspiracional, una constitución que también surge en un contexto de necesidad de superar la violencia, porque empezamos el proceso independentista en Colombia en 1811 y empiezan la expedición de las primeras constituciones de provincia, pero el sueño de integración de la Gran Colombia, Caracas, Bogotá,
Quito, obviamente también con Panamá, se da con la primera constitución de nuestra historia republicana, que es esta constitución de Villa del Rosario, de Cúcuta. Entonces, tenemos la influencia, la incorporación en ese texto constitucional, que fue un texto largo, que estableció cláusulas pétreas, estableciendo límites al poder de reforma dentro de los 10 años siguientes, precisamente para tratar de configurar ese gran proyecto de la República con este vasto territorio, incorpora esos derechos de libertad cuya tradición veníamos jalonando del constitucionalismo inglés. Básicamente, alguna vez hablando con un profesor en Italia, me decía de manera jocosa, es que los ingleses reconocieron los derechos de libertad antes que cualquier otro contexto constitucional. Después de esta constitución de 1821, se da la etapa de unas etapas constitucionales supremamente interesantes en Colombia, que no voy a hablar. Se da la desintegración de la Gran Colombia, se dan las guerras civiles, por lo cual el profesor Hernando Valencia Villa llama nuestras constituciones cartas de batalla, pero importante, se expide la Constitución de 1886, se expide como una constitución con la cual se expide posterior a la finalización de la Guerra Civil de 1885, que la ganan los conservadores. Entonces se conoce como la Constitución de Núñez, la Constitución de Caro y de Núñez, y ahí hay una bisagra que históricamente tiene un peso para Colombia, porque esta Constitución fue una Constitución autoritaria. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta Constitución plantea un centralismo político para superar la experiencia federal planteada por los liberales en la Constitución de Río Negro en 1863, pero nos lleva hacia el pasado. Y nos lleva a un pasado no inglés, nos lleva a un pasado medieval español, porque esta Constitución obviamente consagra derechos de libertad, pero tiene una gran influencia en la Constitución española de Cádiz de 1812 y consagra dos elementos supremamente cuestionables que tienen que ver con la enseñanza de la religión católica de manera obligatoria, que plantea un retroceso porque los constitucionalismos, incluso el inglés, ya había avanzado en el reconocimiento de la libertad religiosa con su reina protestante Elizabeth. El constitucionalismo norteamericano se sentó bajo la base de la libertad religiosa. El constitucionalismo francés, para superar las guerras religiosas del siglo XVI, también planteaba la libertad religiosa, y en Colombia nos vamos para atrás. Retrocedemos en el tiempo y casi al finalizar el siglo XIX estamos planteando una regla de enseñanza de la religión católica de manera obligatoria, que es influencia del constitucionalismo español de Cádiz. Y también se establece la figura del estado de sitio, que es la posibilidad de que el presidente restrinja derechos de libertad, ojo, el constitucionalismo inglés que nos había enseñado con la tradición de las cartas la importancia de esos derechos de libertad. Y esta Constitución está vigente hasta 1991, pero para algunos no está vigente, porque hay tres reformas que para mí son importantes: una reforma en 1905, una reforma en 1910 y una reforma en 1936. La reforma del 36 es cuando se introduce en Colombia el carácter social del Estado, obviamente sin los mecanismos que tenemos hoy para materializarlo como la acción de tutela, pero en 1910 introduce un sistema de control de constitucionalidad de las leyes completamente innovador. Y para mí esto es supremamente relevante porque en el punto 1 señalamos que la Constitución era un acuerdo sobre lo fundamental, un pacto, un contrato social, la búsqueda de buen vivir, y ese acuerdo tenía que ser legitimado, sustentado en la idea de la separación de poderes, de un sistema de checks and balances y de controles para que la Constitución no fuese simplemente una carta poética que se expresa, sino una Constitución que se controla el cumplimiento de la Constitución, que se garantiza la Constitución. Entonces, con eso que estoy tratando de decir,
que esa constitución autoritaria con influencia del constitucionalismo de Cádiz, expedida en 1886, realmente, aunque nos metió dentro del autoritarismo, tuvo unas reformas sustanciales que tienen que ver con el control de constitucionalidad de las leyes, que no es otra cosa diferente que controlar los límites al Ejecutivo y al Poder Legislativo por parte del juez constitucional. Y pasamos al tercer momento al cual me refiero en la historia constitucional, que tiene que ver con la expedición hace 30 años, que también estamos conmemorando en este 2021, de la Constitución Progresista de 1991. ¿Y cuáles son las características de esta Constitución Progresista? Pues un amplio catálogo de derechos fundamentales, de derechos de libertad, de derechos sociales, de derechos colectivos, de una nueva generación de derechos innominados que se empiezan a reconocer vía jurisprudencial a finalizar el siglo XX y el inicio del siglo XXI. Entonces, ¿qué tenemos en el tercer momento? Una historia constitucional de Colombia muchísimo más compleja, pero que me interesa resaltar. La Constitución Republicana de Villa del Rosario, Cúcuta, 1821, la Constitución y la influencia del constitucionalismo inglés con sus cartas de derechos de libertad, la Constitución autoritaria de 1886, pero también con esas modificaciones sustanciales, una de ellas referidas al control de constitucionalidad, y la Constitución Progresista de 1991, con ese amplio catálogo de derechos de libertad y con la creación de la Corte Constitucional y la acción de tutela, que en este caso puedo llamar, son nuestra joya de la corona, porque han hecho de nuestra Constitución aspiracional hace 30 años una Constitución que ha venido viviendo, que se ha venido materializando, que tiene muchas deudas pendientes, sí, pero que también ha tenido un avance importante. Entonces, me voy al cuarto punto. ¿Cómo relaciono los tres puntos anteriores? La Constitución es un pacto político y, en palabras del gran profesor Fernando Cepeda en esta conferencia, repito, es una respuesta, es un acuerdo para lograr la paz en una situación de conflicto que se canaliza estableciendo límites al poder y a las libertades, lo que a la vez genera conflictos. En esos acuerdos sobre lo fundamental, el constitucionalismo inglés le ha aportado a todo el constitucionalismo occidental la tradición de cartas de derechos con las cuales se reconocieron derechos de libertad durante la Edad Media. En Colombia, nuestras constituciones han tenido influencia del constitucionalismo inglés, del constitucionalismo francés, del constitucionalismo norteamericano, y hoy toda esa historia, ¿para qué? Toda esa historia se refleja en nuestra realidad actual. ¿Por qué? Y ahí retomo el inicio de la conferencia de la profesora Claire cuando hacía alusión a la protesta social y cómo aquí también se habían desmontado estatuas con una idea supremamente importante que se puede discutir en las formas, porque hay ahí digamos, una necesidad de justicia histórica problemática en cuanto a las formas, pero en cuanto al aspecto ideológico supremamente al lugar, porque plantea, como lo presentó la profesora Claire desde los estudios postcoloniales, la necesidad de hacer una revisión de la forma como ha sido narrada la historia, de las deudas pendientes de los países colonizadores y de la necesidad de valorizar lo que hasta ahora en la historia, precisamente por ser contada por los vencedores y no por los vencidos, ha invisibilizado, que tiene que ver con los derechos de las comunidades indígenas, de las poblaciones afrodescendientes, de las poblaciones con orientación sexual o identidad de género diversas. Entonces, retomo ese inicio de la profesora Claire sobre lo postcolonial y lo aplico con los cánones o con los aportes del constitucionalismo a la realidad actual. Derechos de libertad, tradición de las cartas inglesas, constitucionalismo progresista de Colombia 1991, artículo 37 de la Constitución, derecho a la protesta social. ¿Qué es la protesta social? Un derecho de carácter fundamental, una libertad
que impone límites al poder, y el poder que tiene que ver, permíteme, el ejercicio del derecho a la libertad, ¿no es cierto?, protegiéndome, y resulta que ese límite, esa protesta social se da ¿en qué contexto? En un contexto de conflicto, porque la población sale a ejercer su derecho a la libertad cuando siente que de pronto hay una debilidad en el principio de representación democrática y el Congreso no está hablando por él, y se ve la necesidad de salir a la calle de manera disruptiva a reclamar la materialización de sus derechos, por ejemplo, de carácter social, a través del ejercicio de un derecho de libertad como la protesta social. Pero como es un derecho de libertad, la obligación del Estado es permitir hacer, por eso se les conceptualiza también como libertades negativas, no te metas, déjalo hacer, pero es un derecho que también plantea límites a quienes ejercen ese derecho. ¿Por qué? El límite está en que mi derecho a la protesta social, el único requisito, de acuerdo a la Constitución colombiana, que se establece es que sea pacífica la protesta social, pero a la vez que no genere, no obstante su carácter disruptivo, su carácter transgresor, no puede generar la vulneración de otros derechos. Y ahí nosotros tenemos, ¿cuál es el límite? El límite está en la racionalidad, en la racionalidad de las medidas que tomen las personas que ejerzan su derecho individual a la protesta social. Entonces, ¿por qué la protesta social en este diálogo sobre reino constitucionalismo del Reino Unido? Hombre, porque hoy la protesta social va en creciendo, no solamente en el contexto colombiano, sino en el contexto latinoamericano y en el contexto internacional. La pandemia lo limitó, pero los viernes por la tierra, que las marchas que se hacían todos los viernes en Europa para la conservación del medio ambiente, ¿no es cierto?, dan cuenta de que tenemos unos conflictos. Y esos pactos de convivencia, esos acuerdos sobre la fundamental, que son las constituciones, se hacen precisamente para superar esa situación de conflicto imponiendo límites. Y en el ejercicio de un derecho de libertad como la protesta social, se le impone límites no solo a quienes ejercen el poder, sino también a quienes ejercen sus derechos de libertad. ¿Y lo hacen para qué? Para plantear una paz que me va a generar conflicto porque estoy estableciendo límites al poder. Y en ese sentido el aporte del constitucionalismo inglés, considera de cartas de derechos fundamentales, es enorme. Ahora, aprovechando también la entrada de la profesora Claire sobre lo postcolonial, yo quiero hacer una anotación de justicia histórica. Uno de esos elementos que hablamos sobre las constituciones tiene que ver con el ejercicio del control, y Colombia, con la reforma de la Constitución de 1886, la reforma de 1910, aporta al constitucionalismo la idea de control judicial, control ejercido sobre por parte de los jueces, de constitucionalidad de las leyes. El juez controlando la función legislativa del Congreso en los sistemas presidenciales o del Parlamento en los sistemas parlamentarios. ¿Por qué es tan importante? Porque fíjense que la tradición constitucional de Colombia es una tradición de derecho positivo con una constitución escrita en sentido formal y material con fuerza vinculante, mientras que el constitucionalismo inglés no tiene una constitución escrita, tiene una constitución consuetudinaria, tiene reglas constitucionales, porque es un constitucionalismo, como diría el profesor Gustavo Zagrebelsky, producto de la historia, no producto del rompimiento de la historia, que para mí es cuestionable porque el rompimiento de la historia es una metáfora a la que acude el profesor Zagrebelsky para decir, mira, en Estados Unidos y en Francia se sustituyó el régimen de monarquía por el régimen de república. Se rompe con la historia, pero es que esas constituciones que derivan de la superación de estos regímenes arrastran con
derechos de libertad, que son el producto histórico de las cartas, por ejemplo, de 1215. Ahora me voy a la otra posición. El profesor Saudervesti dice que el constitucionalismo inglés es resultado de la historia, es decir, las tradiciones históricas, pero fíjense que la Carta de 1215 es un sistema, es un proceso de negociación complejo entre el rey y el parlamento. La petición de derechos también no es altruista, es una negociación. El Bill of Rights tampoco, del 1689 tampoco es altruista, sino es una negociación. ¿De qué estoy diciendo? Cada sistema constitucional hace una apuesta diferente, y aunque el constitucionalismo tenga unas bases igualitarias, la idea de la libertad, la idea del pacto sobre lo fundamental, unos constitucionalismos como el inglés le apuesta a la tradición histórica, al common law, a la constitución no codificada, la constitución constitucionaria, pero Colombia y nuestro contexto también de Estados Unidos, la apuesta a la idea de constituciones escritas con fuerzas vinculantes, donde se ejerce control de constitucionalidad de las leyes por parte de los jueces, y en ese sentido yo creo que este espacio de ponernos a hablar, de establecer comparaciones entre el Reino Unido, creo importante dentro del discurso postcolonial decir que tenemos una influencia enorme, tanto que a nuestra constitución le llamamos carta política, que yo digo, digamos constitución, pero carta política, por ese aporte del constitucionalismo medieval inglés del reconocimiento de derechos de libertad a través de cartas, pero nosotros los colombianos también le aportamos al constitucionalismo general la idea de control constitucional vía acción pública de inconstitucionalidad, porque los norteamericanos lo plantearon a través de la excepción de inconstitucional. ¿Y cómo? Todo cierro con que todo este proceso de qué es una constitución, qué aportes hace el Reino Unido o el constitucionalismo inglés a nuestro desarrollo. 3 momentos de nuestra historia de Colombia. Un momento reciente que es el ejercicio de un derecho a la libertad, la protesta social, en el cual vemos claros los límites tanto al poder como a la libertad, se hace en aras de qué? En aras de que dentro de la construcción de la democracia, para mí las democracias siempre están asediadas porque implican límites a los poderes y las libertades. Nosotros tenemos sistemas de control judicial que no son democráticos, pero plantean una democracia deliberativa, y que ese control judicial precisamente está para garantizar el ejercicio de los derechos de libertad. Entonces creo que con estos 4 puntos cierro mi intervención, profesora Angélica, esperando haber cumplido con el propósito de hablar de los derechos de la libertad y cómo influyen en los derechos de libertad dentro de nuestro contexto actual, la tradición de cartas de derechos del constitucionalismo inglés. Muchas gracias, Liliana, profesora. a ti, muchísimas gracias por esta exposición magistral, por esos 4 puntos súper claros que nos has compartido, ese recordatorio de qué significa la Constitución. Todos hablamos de la Constitución, estamos celebrando los 30 años de la Constitución del 91, pero supremamente esa definición o cómo tenemos que entender esa Constitución, y sobre todo, muy importante, no olvidar que aparece en momentos de crisis, ¿no? Que aparece en momentos de dificultad, porque a veces pensamos que es un acuerdo absolutamente tranquilo, pactado, que se establece y todo el mundo está de acuerdo, pero ese contexto de crisis es fundamental. Los aportes y ese lazo que se establece en el marco de nuestra Cátedra Europa de las Cartas Inglesas, ese aporte que se hace al constitucionalismo general y al colombiano, esos 3 momentos de la historia colombiana también importantísimos, de la Constitución del 21, el 86, el 91, y cómo cierras hilando de una manera maravillosa con la primera intervención que hacía Claire. Bueno, hay varias preguntas que nos han hecho tanto por acá el chat de Cátedra Europa, como tengo varios estudiantes que me han escrito.
directamente a mí, que saben que estaba moderando el ejercicio. Y yo quisiera dejar abiertas 2 preguntas para Claire y 2 preguntas para ti, Viridiana, que provienen de intervenciones que nos han hecho llegar. Entonces, voy a dejar las 4 preguntas para que ustedes las puedan conocer y procederé a darles la palabra para que nos puedan entonces ilustrar al respecto. Entonces, querida Claire, hay una primera pregunta, fue la primerita que apareció acá en el chat, y es sobre el argumento de que Inglaterra ejerció un papel colonialista sobre Irlanda. Se podría sostener que Inglaterra mantiene este tipo de relación con Escocia, con Gales, con Irlanda del Norte en la actualidad, teniendo en cuenta, que cada uno tiene su parlamento. Esa es la primera pregunta. Tú nos hablaste de un papel colonialista sobre Irlanda, y acá entonces una persona de la audiencia pregunta si ese tipo de relación, o se podría decir que existe esa relación con Escocia, Gales e Irlanda del Norte en la actualidad, sabiendo que cada uno tiene su parlamento. Y la segunda pregunta dice, de alguna manera puedo interpretar que hay elementos de la democracia británica que presentan desafíos. Y la persona pregunta de manera específica cómo pervive la monarquía con la democracia. Creo que es una pregunta acá interesante, que de alguna manera pues se desprende también de esta reflexión que tú nos has comentado. Y Viridiana, para ti, tú nos hablas de una constitución progresista de 1991, donde hay un reconocimiento de derechos y de la diversidad, pero es una constitución que fue negociada por élites, que no tuvo la participación de toda la ciudadanía y que enfatizó, creo yo, dice la pregunta, en un consenso neoliberal. La pregunta específica es, ¿se debe firmar otro pacto o cómo hacer este pacto más incluyente? Porque la persona lo entiende como un pacto de élites con gran influjo neoliberal. Y la otra pregunta, que es justamente sobre el elemento con el que tú cierras, nos hablas sobre las cartas inglesas. Nos recuerdas que esas cartas inglesas hacen un aporte al reconocimiento de los derechos de libertad. ¿Será que esos límites de las cartas inglesas no están presentes en la actualidad? ¿Crees que, o consideras, que esos límites son excesivos para los manifestantes y laxos para las autoridades? Esas son entonces las 2 preguntas para cada una de ustedes, con las que podamos entonces dar paso a este espacio de preguntas, respuestas y diálogos finales. Entonces, si estás de acuerdo, Claire, te doy la palabra. Tú, si quieres responder las 2 preguntas, tienes la oportunidad, y pasamos a escuchar a Viridiana. Muchísimas gracias, profesora Angélica. Antes de ir con las preguntas, quisiera felicitar a la profesora Viridiana también por su conferencia. Me encantó, aprendí mucho y pues te felicito por ello. Y pues también las preguntas son muy buenas, ¿no? Va un poco al corazón del sistema político de Reino Unido, como tiene que ser, y son muy, muy buenas preguntas. La primera es excelente pregunta, ¿no? O sea, si hablamos de Irlanda, ¿no? Y hablamos de Irlanda y de Escocia y Gales, ¿qué pasa en estos 2 casos? Y bueno, hay 2 cuestiones mínimo que habría que resolver aquí. Una cuestión es que sí ha habido colonialismo inglés en Escocia y en Gales, ¿no? Yo argumento, como hacen muchos académicos, pero no la mayoría, digamos, de que sí se dio un proceso colonial en Irlanda por parte de Inglaterra. Y Escocia y Gales es lo mismo. Digamos, en la medida en que el poder de Inglaterra es más fuerte que el poder de Escocia y Gales, podemos decir que sí, ¿no? En esa medida. Si vamos a definir el colonialismo en un concepto más amplio, ¿no? Si pensamos en el ejercicio de influencia económica, política, podría ser. Pero en términos de una invasión, una colonización, como se ha dado en el caso de Irlanda,
yo creo que no ha sido tanto el caso. Sí ha habido personas que argumentan que sí, políticos y académicos, pero menos que en el caso de Irlanda. En el caso de Gales, pues me gusta pensar que los galeses pues derrocaron a varios intentos de como los ingleses por incursionar en su territorio, como que resistieron, ¿no? Los ingleses, y fue bien pronto en el siglo XIII-XIV que se juntó Gales con Inglaterra por un acuerdo entre élite, finalmente, ¿no? Entonces, nunca hubo ese plan de invasión, de ocupación o de territorio y de plantaciones como lo hubo en Irlanda. Es el mismo caso en Escocia. Si bien sí hubo colonos, digamos, de Inglaterra en Escocia, no fue como la invasión masiva como se dio en Irlanda y no fueron las mismas campañas políticas. Y también, pues, hubo en el siglo XIII, como reino inglés en Escocia, pues los echaron de la misma manera que en Gales, ¿no? Y fue hasta el siglo XVIII que los dos parlamentos de Escocia e Inglaterra se pusieron de acuerdo para unirse, ¿no? Entonces yo creo que las historias de Escocia y Gales sí son distintas a las historias de Irlanda, donde fue un caso mucho más claro de invasión, de colonización, si bien pues como que finalmente pues Inglaterra ganó, ¿no? En el sentido de que pues unió otros estados al suyo, ¿no? Entonces, para hablar de un colonialismo histórico, pienso que el argumento sí sigue siendo más fuerte si hablamos de Irlanda, ¿no? Pero bueno, si hablamos en la actualidad, ¿no? Si pensamos en un término de colonialismo que puede ser un poco más amplio, y pienso mucho en ese concepto de la colonialidad, que tiene que ver con la matriz colonial, la matriz capitalista, la periferia, digamos, pues sí podríamos argumentar que hoy en día sí hay un ejercicio colonial o neocolonial en el Reino Unido de parte de Inglaterra para con los otros países, territorios, naciones. Aquí hablamos de países dentro de un país, ¿no? Pero sí puede haber un ejercicio de ese poder y voy a explicar o justificar mi respuesta ahora, si bien hay diferencias en el pasado, y es que sí, a partir de los 90 hay parlamentos, ¿no? En los tres países. No hay parlamento inglés, pero hay parlamento británico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si bien los parlamentos locales pueden tomar decisiones sobre algunos aspectos de política pública y algunos aspectos de seguridad, en el caso de Escocia, no pueden decidir sobre lo que pasa con el Reino Unido y finalmente esos países están insertados en el Reino Unido. Claro que hay representación de Escocia, Gales e Irlanda en el norte, en Londres, pero siempre van a ser la minoría, van a ser muchísimos más diputados ingleses, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se trata de Brexit, hubo un momento en que los gobiernos devueltos quisieron como ponerse de acuerdo para hacer un tipo de como lobby en contra del proceso, ¿no? O intentar como ejercer algún tipo de influencia en el proceso. Y Theresa May, la primera ministra en su día dijo, pues ustedes no tienen derecho o potestad para decidir sobre Brexit. Esa es potestad del gobierno británico, ¿no? Perdón, del Parlamento británico. Y el Parlamento británico, pues sí, la mayoría son diputados ingleses, ¿no? Entonces, cuando realmente viene la hora de decisiones cruciales, es el Parlamento británico que decide y es mayoría inglesa, ¿no? Y en cualquier momento sí se pueden, o sea, como que legalmente el Parlamento británico puede tomar la potestad, funciones del Parlamento escocés, galés, Irlanda del Norte, para sí, o sea, como son poderes devueltos, no son poderes. Veridiana, profesora Veridiana, sabe mucho más de esto, pero no son poderes como constitucionales, constituidos, son poderes que el gobierno devolvió a través de actas, ¿no? Y en cualquier momento puede tomar para sí estos poderes, ¿no? Entonces siempre está como la sombra de Inglaterra por ahí, es una devolución que funciona en mayor y menor medida, pero a la mera hora y sobre las decisiones como estatales importantes, siempre decide el poder británico. Hay un caso que yo encuentro muy, muy curioso aquí en Irlanda del Norte, ¿no? Porque durante un tiempo, no sé si ven como 2 años, no hubo parlamento local porque no se pusieron de acuerdo para aprobar, digamos, como que la apertura del parlamento, porque los dos partidos políticos hasta ahora dominantes aquí han reflejado esa división histórica, ¿no? De los dos grupos étnicos que, bueno, luego son dos como que grupos políticos, Sinn Féin y the DUP, the DUP. Entonces no se pusieron de acuerdo, hubo como que un vacío de poder en el norte y viene como que un representante del Reino Unido para llenar ese vacío, ¿no? Dicen pues como que no se formó el gobierno y entonces venimos nosotros. Y durante ese tiempo ha habido mucha resistencia aquí, que es interesante, contra el aborto legal. No ha sido aborto legal en el norte, en Irlanda fue primero que acá.
Y es interesante porque la resistencia viene más que nada por parte del sector unionista protestante, no del sector católico. Ese es el sector que uno pensaría que quizás no, pero bueno, ahí va. Entonces, en estos años, el gobierno británico empujó la agenda del aborto aquí y aprobó su legalidad en Irlanda del Norte. Dijo, no puede haber desigualdad en todo el Reino Unido sobre ese tema, porque es un tema básico de derechos de la mujer, entonces tiene que ser legal en Irlanda del Norte. Pero ahora que ya regresó el gobierno acá, están luchando contra eso. Fue 2020 que ya tenía que haberse implementado, pero no se está implementando porque hay un rechazo, como que hay una crisis constitucional sobre esta cuestión del aborto. Y es interesante, yo pienso que es interesante porque ahí el gobierno, el gobierno y también el parlamento a su vez en Londres se está portando de una manera colonial, ¿no? Acá no se quiere eso, no se quiere, o sea, en términos como que numéricos, no se quiere el aborto legal. Muchísimas mujeres sí, hay muchos movimientos a favor de eso, pero a nivel político no es algo que se aprueba aquí. ¿Qué dice el gobierno y el parlamento del Reino Unido? No, sí se tiene, ¿cómo no se va a implementar? O sea, no puede ser que una mujer tenga que ir a Inglaterra desde aquí para poder abortar legalmente, ¿no? Entonces tú dices ahí, pues sí, es un ejercicio de poder colonial, pero es una agenda colonial, o sea, es una agenda de derechos humanos, ¿qué agenda es? ¿No? Entonces como que hay una fricción ahí, pienso, entre como la noción de lo que haría un poder colonial, ¿no? Entonces ese es un drama que se está desarrollando ahora, ¿no? Entonces es justo un tema de mucha como... mucha sensibilidad política, ¿no? Y social, pero yo pienso que, como digo, si pensamos en el colonialismo en términos militares y conquistas y por fuerza militar, Escocia y Gales yo los dejaría fuera, a pesar de los intentos de Inglaterra, sí intentó, digamos, quiso hacerlo, no lo logró, pero a través de otros mecanismos sí existen. Hombre, uno podría hablar de Escocia con su intento de independencia, ¿no? Que ahí siguen, ¿no? Y en 2014 creo que fue, el gobierno británico se me hace muy pirata, muy inglés eso. Porque no era como España que dijeron los catalanes, no se puede porque la Constitución dice que no se puede, vámonos, ¿no? Esa es una reacción muy distinta a la inglesa, la británica, porque en Inglaterra dijeron, claro que sí, cómo no, adelante con su votación para la independencia, y que hacen una campaña negra y prometen cosas que no pueden prometer de más poderes devueltos para que la gente vota que no, y finalmente el día siguiente, siempre no podemos prometer lo que prometimos. Es muy pirata, eso es muy inglés hacer eso, ¿no? O sea, como que la forma española es no se puede, de aquí no pasa, no van a poder. Y la forma inglesa es que adelante, pero siempre no. Vamos a intentar hacerlo de forma más sutil, ¿no? Entonces, hombre, si hubieran dicho que no a la votación por la independencia a Escocia, ahí podría decir que es un colonialismo más clásico, ¿no? Una dominación más clásica, pero siempre, yo digo siempre, decía a mis alumnos de México, hay que tener cuidado con los ingleses, ¿no? Porque son muy piratas y hacen esas cosas. Y sobre la cuestión de la monarquía, ¿no? La monarquía en el Reino Unido, pues es como muchas monarquías, ¿cómo se llama? Monarquías constitucionales en Europa, que ahí están, ¿no? Ahí están. ¿Y por qué siguen? Pues por el peso de la tradición, si no está roto, ¿por qué cambiarlo? Pero ¿cómo se puede mantener ese tipo de modelo? Pues es el hecho de que la reina, pues es una figura emblemática. En principio, no tiene poderes, ¿no? En principio, y da cierta estabilidad, ¿no? Al sistema político. Como no hay un jefe de Estado presidente o presidenta, es la reina, ¿no? Entonces, como que sí hay un argumento político a favor de que siga ahí la monarquía porque es la jefatura de Estado, pero si bien sí hay críticas, o sea, hay una socialización importante sobre la monarquía en que tradicionalmente no se cuestiona, ¿no? Es como el mayor, la mayora del pueblo, no se cuestiona, ahí está, es como que algo medio folclórico del pueblo británico o en inglés, otra vez, ¿no? Es como que el centro, pero sí hay críticas y yo pienso que algo parecido está pasando en España, hay escándalos de todo tipo y eso va restando un poco de legitimidad a la institución. Entonces, lo que yo creo que vamos a ir viendo en el Reino Unido, como pasa en España, es que se va adelgazando la familia real para que quede menos costosa y menos problemática, porque sabemos que elementos ahora que son muy, muy problemáticos a nivel legal, ¿no? Y en la medida, o sea, la reina históricamente se ha mantenido muy como lejos de cualquier tipo de polémica, ¿no? O sea, lo peor que hizo era no llorar cuando falleció o mataron o murió Lady Diana, fue su peor pecado no llorar, ¿no? Pero ahora, como hay cuestiones legales en que está involucrada la familia real, tienen que tener mucho cuidado
para que no se manche la imagen como ha pasado en España, ¿no? Entonces, permanece porque pues, es la jefe de Estado, porque es la tradición, porque une las excolonias que tanto gusta a los británicos, a muchos británicos, y funciona porque no ha servido como problema. Pero yo pienso que a la medida que avanzan discursos anticoloniales, si avanzan también agendas más locales, otra vez una votación para la independencia de Escocia, ahí sí. Pero yo pensé que es igual, ese es un fenómeno generacional que sí se está dando con las monarquías europeas, que sí se están cuestionando mucho más y es una cuestión de como ciclos, ¿no? Y quizás se va bajando el ciclo de la monarquía, pero bueno, ahí siguen con sus privilegios y visitas y trabajo y todo eso. Muchas gracias. Ok, gracias Claire. Yo también estoy muy contenta de haber compartido este espacio contigo y aprendiendo todo este proceso. Mientras te escuchaba, recordaba que hace poco vi una película sobre María de Estuardo que plantea todo ese proceso sucesoral con los ingleses, bien interesante. Qué chévere conocerlo de ti. Bueno, paso yo a responder las dos preguntas que nos cuenta la profesora Angélica, se formularon. La primera pregunta dice que había aludido a la Constitución del 91 como una constitución progresista de la diversidad, pero quien hizo la pregunta dijo que esta constitución fue negociada por él y sin participación de la ciudadanía bajo un modelo neoliberal, y si yo consideraría conveniente un nuevo pacto. Debo primero aclarar que una de las cosas más bonitas del constitucionalismo colombiano ha sido la expedición de la Constitución del 91. Esta no puede considerarse una constitución negociada por élites sin participación de la ciudadanía, por muchísimos aspectos. Primero, la Constitución del 91 fue propuesta desde el movimiento estudiantil que tomó el nombre de la séptima papeleta, es decir, no fueron las élites las que motivaron la expedición de una nueva constitución, fueron los jóvenes estudiantes de las facultades de Derecho que reclamaban en las calles con una premisa hermosísima, que fue por todo lo que nos une y por todo lo que nos separa, Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, ahí hay un hecho histórico que nos deja ver que la Constitución del 91 no se gestó a partir de la negociación de las élites, sino del movimiento estudiantil. Segundo, para reafirmar esa idea, la integración de la Asamblea Nacional Constituyente que expidió la Constitución del 91 se dio a través de un proceso democrático en el que se eligieron a 70 personas completamente disímiles, diversas. Esas 70 integrantes de la Asamblea elegidas por votación popular fueron indígenas, ateos, religiosos, afrodescendientes, 4 mujeres participaron, fueron elegidas por la Asamblea, excombatientes del M-19, es decir, hubo una integración pluralista y completamente diversa. No estuvieron sentadas las élites, estuvieron profesores de Derecho Constitucional, estuvieron políticos, estuvieron exmagistrados, es decir, fue una integración completamente diversa. Es más, la presidencia de la Asamblea Constituyente refleja el carácter ciudadano y desvirtúa la idea de las élites, porque tenemos, en la presidencia estuvo Antonio Navarro Wolf como elegido como la cabeza colegiada de la presidencia y venía del M-19. Y además el M-19 había secuestrado a Álvaro Gómez Hurtado, que representaba el partido de Unidad Nacional, que era como una disidencia del Partido Conservador, es decir, había un victimario reconciliado apostándole a la paz con un conservador
que había sido víctima de esa violencia, y con Horacio Serpa, que era representante del Partido Liberal. Es decir, la forma de integración de elección popular, la presidencia colegiada y el movimiento estudiantil que presionó para la convocatoria de una asamblea constituyente que expidió esta constitución hace 30 años, desvirtúan esa afirmación de que la constitución fue negociada por élites. No es así. La constitución del 91 es como uno de los aspectos más bonitos de la historia constitucional del siglo XX en Colombia. Fue un pacto por todo lo que nos une y por todo lo que nos separa, gestado desde las bases del movimiento estudiantil. Ahora, que en la Constitución se montó un modelo económico neoliberal, la respuesta es sí, no. La respuesta es, hay una apertura económica que se consagró con los aspectos económicos consagrados en la Constitución, pero hay digamos, una muralla muchísimo mayor, que fue el carácter social del Estado colombiano, que es con el que se abre el articulado de nuestra Constitución cuando se establece en el primer artículo: Colombia es un Estado social de derecho. ¿Y qué es un Estado social de derecho? Muchísimas cosas, pero en materia económica es definido por la Corte Constitucional colombiana en una sentencia, muchas sentencias, pero en una T492 del 94, seguramente me equivoco, una de las más bonitas, que dice: el Estado social de derecho es un modelo de Estado en el que se busca superar las penurias económicas de la población y las desigualdades económicas dentro de la población. Y por eso es tan importante el ejercicio de la presentación de acciones de tutela para la materialización o la exigencia de garantía real de los derechos de contenido, no solamente fundamentales, libertad, sino contenido social. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Sí, en la Constitución se planteó un modelo de apertura económica, pero le pusieron una muralla muy grande, que es el carácter social del Estado en su contenido económico, con el mandato expreso de la realización de los derechos de contenido social. Entonces, ahí hay una contraprestación muy fuerte. Si yo creo, después de esas dos aclaraciones, la Constitución no fue negociada por élites, y la Constitución introduce un modelo de apertura, pero dentro de un carácter social del Estado. Respondo la pregunta: ¿creo yo que es necesario un nuevo pacto social? No, porque las constituciones están proyectadas para que permanezcan en el tiempo y se van interpretando por parte de los jueces a petición de la población frente a la garantía de los derechos, a través de unas interpretaciones evolutivas que permiten adaptar en el presente las normas heredadas por el pasado. Además, si nosotros queremos más materialización del contenido de las constituciones, eso se puede hacer, como lo he dicho en otros espacios, así, conversando con los estudiantes, a través de la expedición de leyes de carácter estatutario, que son con las cuales se desarrolla el contenido esencial de la Constitución, los derechos fundamentales, la participación ciudadana, los estados de excepción, la administración de justicia, los mecanismos de protección. Es decir, con la expedición de leyes de carácter estatutario que lleven a la materialización del contenido de los principios constitucionales, e incluso con la expedición de políticas públicas o acciones afirmativas por parte del Ejecutivo, sin tocar ese pacto fundamental que se gestó y se materializó hace 30 años a partir desde la base sin élite del movimiento estudiantil. Segunda pregunta: las cartas inglesas reconocen derechos de la libertad, pero de pronto me dice, esos derechos de libertad de pronto son excesivos para los manifestantes. Es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque al hacer relación yo a la idea de que las constituciones imponen límites tanto a los poderes como a las libertades, y utilizar el ejemplo de la protesta social en Colombia, me estaba refiriendo a que el Estado tiene límites frente a la protesta porque debe permitir hacer, y si interviene es para proteger a los manifestantes, ¿vale? Y los manifestantes tienen límites. ¿Cuáles son los límites? Que la protesta sea pacífica, y pacífica no quiere decir no disruptiva, porque la protesta social es disruptiva, es salir a la calle, alterar el transporte, es hacer cacerolazos, porque lo que quiere es llamar la atención frente a la no realización
o falta de garantías de derechos. Entonces la protesta tiene que ser pasiva más y tiene que ser pacífica, pero la protesta es disruptiva. No obstante, el límite de los manifestantes está en el principio de racionalidad. ¿Qué es racionalidad? Ejemplo de nuestro constitucionalismo. 30 días de protesta, que se cierren la vía y generen el desabastecimiento de elementos básicos para el consumo, es un límite que racionalmente se le puede plantear a los manifestantes. Es decir, protestar sí, con disrupción sí, con bulla sí, pero ojo que 30 días en el que tú violas o tú bloqueas una calle y generas desabastecimiento que generan un problema de seguridad alimentaria, de seguridad con relación a la suficiencia de medicamentos, sí es un límite racional para los manifestantes. Ahora, la pregunta es supremamente interesante porque me lleva a una pregunta macro. Vemos en Colombia, la protesta social está especificada en el artículo 37, pero no hay ley que reglamente la protesta social. ¿Por qué no la hay? Porque la protesta social, como derecho fundamental, es de aplicación inmediata. No necesita que el Congreso expida una ley. Y si expide una ley, para mí, si me preguntas, es mucho más peligroso que haya una ley, porque la ley puede plantear límites. Y es mejor el límite constitucional, que sea pacífica. Eso no quiere decir que no haya reglamentación de la protesta. Debe haber reglamentación con relación al límite de quien ejerce el poder, y eso ya en Colombia se ha hecho porque precisamente en el 2019 se interpuso una acción de tutela que falló la Corte Suprema de Justicia para proteger el derecho a la protesta social, señalando límites no a los manifestantes, sino a las autoridades del Estado, dirigidas a 4 órdenes específicas. Primero, no estigmatizar a quienes ejercen su derecho a la libertad de protesta social. Segundo, no violar el derecho a la libertad de expresión en el marco de la protesta social. Tercero, restricción del uso de armas no letales en la protesta social. Y eso también genera una controversia porque todas las armas son letales. Un celular puede ser letal si yo lo lanzo con fuerza a la cabeza de alguien o en el ojo de alguien. Entonces es tal. Y los cuartos, límites a las detenciones arbitrarias en el marco del ejercicio de la protesta social. Teóricamente, la fuerza pública puede detener, pero para proteger la integridad de un manifestante, no para evitar que siga la manifestación. Entonces, para no confundirlos, lo que quiero decir es que es mucho más conveniente que el derecho a la protesta social no se reglamente, porque no podemos saber qué hace el legislador, pero sí es necesaria limitaciones. La de los manifestantes es que sea pacífica, disruptiva, pacífica, pero con racionalidad, sin afectar, por ejemplo, el abastecimiento. Pero sí hay que imponer límites a quienes ejerzan el deber de cuidado dentro de la protesta social, que ya están establecidos en una decisión judicial en este país con relación a detenciones arbitrarias, uso de armas, ejercicio de la libertad de expresión y estigmatización a los manifestantes. Gracias a la profesora Angélica por la invitación. Claire, muchísimas gracias. Ha sido un honor compartir contigo esta experiencia de hablar de procesos de colonialidad y colonialismo histórico en el Reino Unido, y bueno, a todas las personas que están conectadas en la Cátedra Europa. Muchísimas gracias, Viridiana. Yo reitero que para mí, creo que para toda la audiencia, ha sido una mañana supremamente provechosa. Todos hemos aprendido, todos hemos tenido y todas hemos tenido la oportunidad de reflexionar, de ver lazos, de crear vínculos sobre 2 historias que parecen muy distantes, pero que tienen muchísimo en común y que pueden retroalimentarse mutuamente. Yo finalizo con este nuevo agradecimiento para Claire Wright, para Viridiana Molinares por acompañarnos en este espacio,
Ojalá que sea el primero de muchos en los que sigamos dialogando nosotras tres y podamos vincular también a otras compañeras y compañeros de la academia, tanto de donde provienes tú, Claire, como esta casa uninorteña, que en la Cátedra Europa pues nos da estos espacios tan interesantes. Doy entonces la palabra a María Gabriela porque cumplimos con el tiempo de manera muy juiciosa para que ella en nombre de Cátedra Europa pueda hacer también el cierre de esta actividad. Agradecemos a nuestras invitadas por su muy especial participación y a todos los asistentes por acompañarnos en esta sesión de Cátedra Europa. Los invitamos a apoyar la formación de más jóvenes talentosos por medio de nuestra campaña Más Becas a través del botón de donaciones que se encuentra en la página principal de nuestra plataforma Cátedra Europa. Y también los invitamos a seguir conectados al resto de nuestra programación. Muchas gracias.